Listo, Marcela. Ahora voy a Como en la compartir. última sección. Yes, I think there is that. That's the probably the bad signal. And okay, can you see my screen? ¿Puedes ver mi pantalla? No, no. No. Okay. Vamos a ver qué pasa. Ok, Marcela, yo te estaba preguntando si estaba todo claro o si tenías alguna duda respecto a estas estructuras. Estabas hablando que cuando es tercera persona, el verbo es al final, como la primera. She eats slowly. Y cuando estamos hablando de en presente simple, ¿cierto? Por ejemplo, yo como rápidamente, ¿cierto? O yo escribo feamente, ¿yes? Ahí sería como I write ugly, ¿yes? Entonces, cuando son este tipo de oraciones, pues ya sabemos que es presente simple, entonces lo que tenemos que hacer es agregarle la S al verbo cuando estamos hablando en tercera persona. ¿Listo? Hello, teacher. Hello, lady. How are you? Sorry. Sorry por haberme ido hace un ratito, teacher. I had an emergency about of my illness. I don't know. Okay, yes. Okay. Okay, I understood. I know that you are sick today, so there is no problem. And it's okay, lady. Yes, so, and Okay, now, teacher. okay, can you see my screen? Yes, teacher. Okay, Marcela, can you see my screen? Yes, teacher. Okay, perfect. Entonces, estábamos aquí hablando de las estructuras, lady, de las estructuras para utilizar los adverbios. Resulta que en este, no como en los otros temas, no es solamente una, sino que hay 4 estructuras. ¿Yes? Yes. Entonces, tenemos una donde va el verbo, el adverbio y el complemento. La siguiente, donde va primero el verbo, luego colocamos un complemento y luego un adverbio, y luego el adverbio. ¿Listo? La siguiente es lo contrario de la primera, que donde primero va el adverbio y luego el verbo. Y la última es donde utilizamos verbo, adverbio, verbo. Utilizamos 2 verbos y uno de esos verbos usualmente es el verbo to be, que sería is o are. ¿Listo? Yes, teacher. Ok. Entonces, continuando aquí, estaba explicando que lo que hace el adverbio es describir la forma en la que sucede la acción que está realizando el sujeto. ¿Sí? No importa, el sujeto puede ser una persona, un animal, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hacemos en la primera es que she eats slowly. Entonces, ella come Despacio. lentamente. ¿Sí? Entonces, aquí el adverbio describe la forma en la que ella está comiendo, ¿sí? La forma en la que ella come, perdón. Entonces, ella come lento, ¿cierto? Yes. Seguimos aquí con el siguiente, que colocamos el verbo complemento adverbio. Entonces, aquí dice, the boys run in the park quickly. ¿Cierto? Entonces, ¿qué está haciendo el adverbio? Está describiendo la forma en la que los niños corren en el parque. Corren en el parque. Entonces, está describiendo cómo ellos corren rápidamente, pero en el parque. No sabemos si en otro lugar corren rápido o no. Entonces, estamos describiendo la forma en la que ellos corren en el parque.
¿Listo? Yes. Siguiendo con el adverbio y luego el verbo, que es la contraria de la primera, simplemente cambia el orden, ¿sí? Es lo único que cambia, porque la finalidad sigue siendo la misma y es describir la forma en la que el sujeto realiza una acción. Aquí hicimos este ejemplo que dice, he angrily writes his homework. Entonces, estamos diciendo que él enojadamente escribe su tarea. ¿Qué estamos describiendo aquí? La forma en la que él escribe su tarea, ¿cierto? Yes. Aquí hablando acá de la última, que es verbo, adverbio, verbo. Es el verbo, como ya les dije, usualmente es el verbo to be, el primero, ¿sí? Luego sigue el adverbio, Yes. que es la descripción del siguiente verbo, que sería durmiendo, ¿sí? Entonces, they are softly sleeping in the sofa. Ellos están suavemente o con muy cómodamente, durmiendo en el sofá. ¿Sí? Entonces, cuando esa es como ya presente progresivo, sí que estamos hablando de que en este momento están durmiendo y lo hacen de forma muy cómoda, ¿cierto? Y que están en el sofá. Entonces, lo que le estaba explicando en este momento a Marcela como tal era lo de las eses en los verbos cuando estamos hablando en presente simple, porque lo que tiene este tema es que se puede utilizar en todos los tiempos, ¿sí? Entonces lo Yes. único que va a cambiar como tal, pues es la estructura de acá. Si estamos negando y estamos hablando en presente simple, utilizaríamos el do o el das, ¿cierto? Si estamos hablando en futuro simple, utilizaríamos el do, el want, ¿cierto? Si estamos Yes. aquí hablando que estamos utilizando el verbo to be, entonces simplemente sería el are not, ¿cierto? Entonces, allá iba, hasta el momento, hasta ahorita vamos con las oraciones negativas. Entonces, Okay, hasta el teacher. momento todo está claro para las dos. Yes. Ok, perfecto. Entonces, hablando aquí de las negativas, yo no las voy a escribir, no voy a hacer la estructura ahí abajo, sino que la voy a hacer acá. ¿Listo? Entonces, la estructura de la negativa, si estamos hablando en presente simple, sería el sujeto, el do o el das. Obviamente tenemos que colocar el not, ¿cierto? Y luego colocamos el verbo tal cual, el adverbio y el complemento si es necesario, ¿sí? Porque este complemento como tal depende de la oración que estemos empleando. Entonces, ¿quién me regala un ejemplo de una oración negativa? He doesn't go. He doesn't go quickly. I don't know. Quickly. Ok, él no va rápidamente. Entonces podríamos aquí colocarle un School complemento. podríamos ponerle el complemento to the school. Le podríamos poner to the supermarket. Supermarket. Entonces, él no va rápidamente al supermercado, ¿cierto? Entonces, esa sería la forma en la que sería en el presente simple, ¿sí? Esa es como tal la forma de negar. Simplemente se le coloca el not, ¿sí? Luego del sujeto, antes del verbo. ¿Listo? Ok. La forma interrogativa sería en este caso, si estamos en presente simple, utilizaríamos el do o el das. Luego de esto, simplemente lo hacemos como siempre, de subject, luego seguimos con el verbo, luego el adverbio, terminamos con
complemento si es necesario y nunca olvidar el signo de pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿quién me da un ejemplo sobre una pregunta interrogativa? I don't know, teacher. I can say, they, perdón, sorry. Do they? Do they? Sorry, estoy pensando, teacher. Verbo. Ay, se me fue la palabra. Esto, leer. ¿Leer? Yes, ¿Read? teacher, se me fue. Read. Yes. Read. And I don't know. Es que casi no conozco muchos verbos, los adjetivos, los adverbios, perdón, teacher. Utilizaría nuevamente el quickly. The book. Okay. I don't know. No sé qué otro así, porque casi no conozco. Y estaba mirando los otros, pero no sé. Okay, don't worry, no problem, okay. Entonces aquí la pregunta quedó bien. Do they read quickly the book? ¿Ellos leen rápidamente el libro? ¿Sí? Entonces estamos preguntando, ¿cierto? Entonces respecto a los adverbios, recuerda que los adverbios son adjetivos, ¿listo? Son adjetivos que los convertimos en adverbios, ¿listo? Que son pues lo que describen acciones, ¿cierto? Por ejemplo, son los que describen, por ejemplo, bonito, feo, lento, alto, bajito, ¿sí? Bueno, ahí no sería bajito, sino corto, ¿sí? Lo que describen entonces, al pasarlo en adverbio, lo que hacemos es colocarle la LI o dependiendo la regla que le aplique su terminación. ¿Listo? Yes, teacher. Entonces, ¿todo claro hasta aquí? ¿O tienen alguna pregunta? No, está más o menos claro. La cosa ya es, creo yo, en mi opinión, es como aprender más los adverbios, ya es en inglés, por así decirlo. Yes. Do not forget the rules. ¿Sí? Without forget the rules, sin olvidar las reglas. ¿Listo? Entonces, I think that this is easy. Yes. It isn't so difficult to develop it, to understand it. Entonces, so we're going to continue with an activity. Okay, vamos a continuar con una actividad. ¿Listo? If you have any question. Yes, yo te iba a hacer una pregunta. Okay. Esto, me dices que cualquiera de las 4 formas que hay, sí, cualquiera es, por así decirlo, permitida, ¿no? O sea, está bien, cualquiera de las 4 formas, ¿sí? Sí, cualquiera de las 4 formas. Estas son las diferentes formas en las que podemos utilizar los adverbios, ¿listo? Entonces, ya para hablar de las negativas y las interrogativas, también lo único que cambiaría acá, pues es dependiendo esta estructura, ¿sí? Eso es lo único que cambiaría en la forma negativa, por ejemplo, que simplemente le colocaríamos aquí el do o el doesn't, o de pronto si es en futuro, o, bueno, etcétera. ¿Sí? Y entonces, y lo mismo con la forma interrogativa, dependiendo lo que haya de aquí para allá en las estructuras. ¿Listo? Okay, teacher. Ok, Thank you. perfect. So, continuing with the next part, I'm going to send you an activity, an online activity, so you can to develop it. Now I'm going to show you by my screen
how to do it, ¿ok? ¿Cómo hacer? Entonces, this is the activity that I put you. Esa es la actividad que les puse. Yes, there are 2 points, hay 10 puntos, y lo que tienen que hacer es leer muy bien la oración para saber cuál de estos 3 objetivos deben colocar. ¿Listo? Porque depende del contexto, así mismo van a colocarlo y obviamente teniendo en cuenta las reglas gramaticales, ya que pues algunas las colocaron mal como para corcharlas. ¿Listo? Entonces, you got 8 minutes to do it, ¿ok? 8 minutos para hacerlo. I know that you can do it. You are very smart. So at 7:30, you need to send me the screenshot, ¿ok? A las 7:30.
Okay, lady, thank you very much. And hello, Fernanda, how are you? Fine, teacher, and you? Hello, girls, can you hear me? Yes, teacher, se le cortó un poquito, pero ya la escuchamos. Yes, I see. Okay, thank you, Fernanda. Fernanda, how are you? I'm so sorry. I didn't watch your message because I was very, very busy. And I didn't knew that you write me. No sabía que me habías escrito, ¿listo? Pero para la próxima no hay ningún problema, ¿listo? Simplemente pues ingresas tarde y luego me explicas. ¿Listo? Yo luego reviso los mensajes. Listo, profe. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, Ok, ok. Entonces, te voy a ir explicando mientras tus compañeras hacen la primera actividad, ¿listo? Igual tú tienes ahí el link, ¿cierto? sí, Igual profe, tú yo estuve tienes... allí escuchándole la explicación. También estaba haciendo aquí estoy haciendo la ¿Sí? actividad que se envió. Sí, señora. Sí, tú estuviste, yo la verdad no te vi, porque como estaba ahí como tal en la pantalla, Ah, ok, profe. Ajá. entonces no vi que habías ingresado. La próxima me saludas, me dice hello teacher, y para yo saber, ¿listo? Entonces terminemos y seguimos, ¿listo? Ok, teacher, thank you. Okay, Fernanda, thank you very much. Okay, lady, you just got one mistake. Yes, very good, lady. And now, and Fernanda didn't got any mistake. Very good, Fernanda. Congrats. Ok, teacher. Mm. Okay, Marcela, thank you very much. Okay, I'm going to see this. Okay, Marcela, very good. You didn't got any mistake. That's very nice. Okay, so continuing with the activity. Okay. We go to okay. We're going to like
make a little developing about the same activity, but here in this screen, ¿ok? Lo vamos a hacer ahora aquí en esta pantalla. Ya sabemos cuáles son las correctas, ¿sí? Pero vamos a hacer como la actividad de pronunciación. ¿Listo? Entonces, please, the first that will help me is lady, will be lady. So, lady. Y para todas, vamos a darle solución. Leemos aquí la palabra, el adverbio que iría en ese espacio. ¿Listo? Entonces, lady, help me with the first. Teacher, qué pena, no. ¿No me entendieron? ¿No entendieron? ¿Se entrecortó o...? Es que está entrecortado. Okay. Okay, don't worry. So, the idea is solucionar de nuevo esto, pero vamos a a leer toda la oración y luego a decir en el espacio como tal, pues, el adverbio que corresponde. Entonces, para practicar un poco la pronunciación. ¿Listo? Entonces, okay, lady, the idea is that you talk. La idea es que hables. ¿Listo? Turn on your microphones, please. Vamos a encender los micrófonos. ¿Listo? Ok, teacher. Ok, entonces, ¿quién me ayuda con la primera? Me, teacher. Perfect. When my teacher talks too quickly, it's difficult to understand him. Okay, very good. The second. Me, teacher. I always study hard for a big text. Okay, very good. The third, la tercera. Me, teacher. My dad used to shout loudly when he was angry. Okay, very good. The number 4. Número 4. To help me with this. ¿Cuál, teacher? The 4. 4. Okay. Please try to behave normally. Family. Please try to behave, okay, normally. Okay, behave. Está unida, behave. Please Okay. try to behave. Okay, perfect, Marcela, thank you. Entonces, continuemos with the number 5. Teacher, She she did. did in her tennis match she did well in her tennis match last week.
she won. Okay, very good. Very nice, thank you. And he remember que esta es her, okay? Like her. Listo? Very good. And the number 6, just do just 6, okay? The number 6, help me, lady. Please close the door gently when you enter my room. Okay, yes. Okay, very good, very nice, girls. Thank you very much. That's all about this activity. Yes. And okay, I don't know how much time we are studying because we share out the class. Yes, but we're going to do the another activity. Okay, I'm going to send you a word. Okay, I'm going to show you this. A word. This is the activity. Yes, this is the activity. So you need to circle the correct word. In this case, the correct word is the adverb. Entonces, tienen que encerrar la palabra correcta. En este caso, pues, el adverbio. For example, Angela sings beautifully or beautiful. Entonces, aquí escogeríamos la correcta, ¿cierto? En este caso sería beautifully. Yes. Entonces, si queremos lo podemos hacer de esta forma, ¿sí? O si no, simplemente lo subrayamos, ¿sí? Si les queda más fácil subrayarlo, no hay ningún problema. Lo subrayamos o lo ponemos en negrita, o también podemos cambiarle el color. ¿Listo? Entonces lo pueden hacer así. Entonces, ya saben, esta es la idea. Hice 9 oraciones, ya solucionamos una. Entonces, serían 8, ¿ok? Okay, teacher. I just sent you the activity. Les acabé de enviar la actividad. So you got 8 minutes to develop it. And please, you can send me or the document or the screenshot. Me pueden enviar cualquiera de los dos, ya sea o el documento o la captura de pantalla. ¿Listo?
Okay, thank you, Marcela. Thank you very much. And lady, thank you, lady. Okay, thank you very much, Fernanda. Okay, very good. So now the next part of the activity, yes, the next part of this activity is make interrogative sentences. Yes, is make ask questions to your partners, hacerle preguntas a sus compañeros. Entonces, las vamos a hacer teniendo en cuenta estas oraciones que acabamos de realizar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la primera que va a participar va a ser Marcela, ¿cierto? Entonces, con la primera oración, Marcela va a tener que hacer una pregunta. En este caso sería, ¿Does Angela sing beautifully? Entonces, una pregunta con este complemento, ¿cierto? ¿Does Angela sing beautifully? Y le respondería Lady, dependiendo si aquí está de forma negativa o interrogativa, o afirmativa, perdón. Entonces tú dirías yes, she does, or no, she doesn't. En este caso sería yes. ¿Listo? ¿Entendieron la actividad? Y luego pues se van turnando, ¿sí? Luego Lady, luego Fernanda, o sea, la que va respondiendo la pregunta hace la siguiente pregunta con la siguiente oración. ¿Listo? ¿Entendieron? ¿Está claro o tienen alguna duda? Okay, teacher. Ok, Lady. perfecto. Entonces vamos a iniciar con Marcela. ¿Listo, Marcela? La pregunta ya de la segunda, que pues la primera yo ya la hice. Teniendo en cuenta si es verbo to be, si Second estamos usando el verbo to be is o no. working in
Entonces, is working perfectly the computer? Remember, Marcela, que siempre es primero el auxiliar o el verbo to be, luego el sujeto o pronombre personal, ¿listo? O sea, de lo que se está hablando. Aquí estamos hablando del computador. Entonces sería is the computer. Entonces, ¿cómo quedaría ahora sí la pregunta? Is the computer working perfectly? Yes, very good. So, answer, lady. Yes, it is. Okay, very good, lady. Now, ask you with this question. Okay. Con ese mismo, sorry, teacher, con ese mismo sujeto, o lo haría como si se lo estuviera haciendo. En este caso, a Luisa, ¿cierto? Tú le estás diciendo, do you Sería o are you you, o do you. yes. Okay. Dependiendo, ¿no? Tú solamente lea, yo solo te estoy dando el ejemplo de que es con you, ¿ok? Okay, teacher. So, do you sleep well? Are you sure that is very good? That is well? ¿Estás segura que está bien? Recuerda aquí con qué estamos trabajando. Con el verbo to be. Yes, entonces, ¿cómo preguntaríamos? Entonces sería, entonces, are you? Yes. Well, Yes. I. Are you? Are you sleeping well? Yes, very good. Now, answer, Luisa. Okay, teacher. Yes, I am. Taking into account the sentence, if it is an affirmative or not. It's Negative. affirmative. It's negative. Sería no, I'm not. I am not. I am not. Okay, perfect, girl. So now continue, Fernanda. The next, the number 4. Ask the question. Okay, teacher. Is the little gears? Is the little gears smiling? Smiling. Espérame, teacher, que no sé cuál coloqué. Ya. Is the little gear shyly? Okay, perfect answer, Marcela. Hello, Marcela. I can hear you. Oh, teacher, es que no escuché bien. Okay, don't worry. It's the number 4. Luisa, can you repeat the question, please? Okay, teacher. Is the little gears smiling shyly? Okay, very good. Now, Marcela. Yes. She little girl is smiling shyly. Okay, very good. So, thank you, girls. Continue, Marcela, with the number 5. Ask a question.
Entonces, mira, aquí nos están Sería diciendo, como, cuando hace frío, me he visto como abrigadamente. yo ¿sí? me he visto abrigada. Sí, pero para hacerlo hacia ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué le podrías preguntar a ella? En este caso, a Lady. ¿Cómo le preguntarías? Como, what do you wear when it's cold? Yes. But remember that we are using the adjectives, the adverbs, I'm sorry. Estamos utilizando Yes. verbos. Yes. Okay. Entonces, ¿cómo se diría? ¿Te vistes abrigadamente? Sí, o podemos preguntar cuándo, o podemos preguntar solamente si lo haces. Si lo haces. Entonces podríamos preguntar cuándo te Entonces vistes sería, abrigadamente o do si, you dress warm when yes, it's cold? yes, very good. Entonces, contestarías tú, Lady. Yes, I dress warmly. Okay, perfect. Now, continue with the number 6 question. Okay. Arquintero. Ay, sorry. Se me hace canción. Please. Okay. Arquintero plays very well. What? I'm sorry, I cannot hear you very good. Very well. Sorry, teacher. Give me a moment, please. Okay, don't worry, don't worry. Okay. Is Quintero plays very well? Place. Okay, is place. What do you think that is the correct way? Lady, if we are, hacia aquí tenemos esta S en el verbo, ¿cierto? ¿Qué significa? ¿En qué estamos hablando? ¿En qué tiempo estamos hablando? ¿En presente? Yes, simple present, ¿ok? Presente simple, porque como tal el verbo to be también es presente, ¿sí? Pero estamos hablando en simple present. Entonces, ¿cómo sería como la pregunta utilizando el presente? Mira, un recuerdo. Sorry, teacher, no te alcancé a escuchar bien por el ruido que hay. Okay, girls, please turn your mic. Santi. So we are talking. Okay, no te preocupes. Listo, entonces. Aquí dice Quintero plays Esto septiembre del 2017. very well. ¿Cierto? ¿Qué decimos? Quintero plays very well. Entonces, aquí tenemos una S en el verbo, ¿cierto? ¿Qué significa? Que es presente simple. Entonces, ¿cómo es una oración interrogativa en presente simple? Does Quintero Yes, very good, Fernanda. Continue. Don't worry, you can do did it. Okay, teacher. Does Quintero. Después del sujeto puede ir el verbo, ¿no? Yes, Does Quintero play well? very, Very well. Very well. yes. Entonces, por eso hice esta como este ejercicio, listo, para que tengan en cuenta
que esto se utiliza en diferentes, sí, con diferentes temas, por decirlo así, con presente simple, con verbo to be, también si llega, si cabe, si está la oportunidad con futuro simple, ¿sí? Entonces, como aquí la hizo Fernanda, now you go to answer it again, lady. La vas a responder de nuevo, vas a responder una oración, una pregunta de nuevo. Problem, teacher. Yes, he does. Okay? Yes. Quintero plays very well. Entonces, lady, help me with the number 7. Okay. Does Sally rides her motorbike very carefully? Carefully. Yes. Does Sally ride her motorbike very carefully? Entonces, aquí respondería Fernanda. Yes, es la que faltaba. Era al contrario. I think, I don't remember. Okay, teacher. Entonces, yes. Excuse me, teacher, es que se me puso la pantalla negra, entonces no veo, no la veo. Espérenme un momentico. Okay, don't worry. It's the number 7. Listo. Yo respondo las 7, ¿cierto? Sí. Ya Lady te hizo la pregunta. Ajá. Yes, yes, she does. Yes, very good. Okay. That's all about this activity. Yes, para que todas hayan hecho las mismas oraciones, entonces no vamos a hacer las dos siguientes. ¿Listo? Para que todo sea equitativo. ¿Listo? Entonces, that's all about this topic. So, do you have any question or any doubt about this? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda acerca de este tema? No, teacher. No, any doubt. So, okay, and so I need that we just need to practice, ¿eh? Solamente necesitamos practicar un poco más, ¿listo? Entonces, pues, como tal, eso sería todo por el tema de hoy, ¿ok? So, girls, I hope that you can to review more about this topic, yes? Because this is a lot of about practice, because have a lot of topics in the same, yes?